Estamos de vuelta en su programa Cotzijón y en este espacio una mirada crítica sobre Guatemala a cargo de Avanzo. Para tratar el tema recursos hídricos presente y futuro en Guatemala, tenemos el gran gusto de contar con el apoyo del ingeniero Fausto Valiente, del ingeniero Gerardo Pais y del ingeniero Guillermo Santos, todos agrónomos ellos, que nos están ayudando a entender la problemática del agua en nuestro país. En este segmento queremos tratar un tema del que oímos hablar mucho, pero que quizá conocemos poco: las cuencas y el impacto de los megaproyectos en las cuencas. Comencemos por las cuencas, ingeniero. Bueno, podemos definir la cuenca como un área en la cual entra agua, ¿verdad? Y está delimitada por diversas montañas, un sistema de montañoso, y estas a su vez tienen un sistema de corrientes. Estas corrientes fluyen hacia un mismo punto o hacia una misma corriente. Entonces vamos a poner como ejemplo la cuenca del río Villalobos, aquí en la ciudad de Guatemala. Tenemos, por ejemplo, los cauces de los ríos que se encuentran en el área de Misco, por ejemplo, como el río Panzalique, el río Pancochao, el río Molino. Estos tributan hacia al río Villalobos, y el río Villalobos llega hacia el lago de Amatitlán. Entonces es un sistema de corrientes las cuales fluyen hacia un mismo punto. Entonces ese sería un concepto así bastante general, pero nosotros en una cuenca podemos evaluar perfectamente lo que son las entradas y salidas del recurso hídrico, hacer balances hídricos superficiales de ella, a través de la evaluación de la precipitación y la evapotranspiración dentro de ella y la escorrentía superficial. ¿Cuántas cuencas habrá en Guatemala, ingeniero? Sí, tenemos una cartografía precisamente de delimitación de cuencas hidrográficas a escala 250.000 y a 150.000, pero a nivel de cuencas de gran importancia tenemos 38 cuencas, las cuales están divididas en 3 vertientes importantes, que es la del Océano Pacífico, el Mar de las Antillas y el Mar del Caribe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el Golfo de México. El Golfo de México. Tenemos entonces una idea de lo que es una cuenca. Vamos a ver si vamos entonces entrando ya en nuestra pregunta sobre los megaproyectos. Queremos entender en este segmento cómo impactan los megaproyectos en una cuenca y si tenemos algún ejemplo específico del cual hablar. Tal vez contigo, Gerardo. Sí, como ya lo estaba hablando el ingeniero Santos, todas las aguas que drenan hacia un mismo punto pertenecen a una cuenca. Y los proyectos, entre más altos la cuenca tiene 3 partes en que se divide: la parte alta, la parte media y la parte baja, ¿verdad? Entre más alto esté usted de la cuenca, más impacto va a generar sobre las partes bajas de ella, ¿verdad? Entonces, acá en Guatemala nosotros vemos con mucha preocupación el tema del desarrollo de explotación minera que se quiere dar al país, porque muchas de las minas que se quieren poner están en las partes altas de las cuencas de Guatemala. Guatemala tiene 38 cuencas, pero estas cuencas tienen subcuencas y microcuencas, o sea, tienen divisiones internas, pero si nosotros sumáramos todos los ríos o todas las corrientes superficiales de nuestro país, son más de 3,000, ¿verdad? Entonces, todas estas corrientes, sea la actividad que sea, va a tener impacto sobre la gente que vive río abajo. Entonces nosotros podríamos hablar en este caso, una de las que está de moda es el caso de la mina de San Rafael, en San Rafael Las Flores, que está en la parte alta de la cuenca del río Los Esclavos. Entonces, las actividades de contaminación que pueda generar o no esta actividad minera va a impactar a toda la gente que vive a lo largo de esa cuenca. Nadie puede decir que vive fuera de una cuenca, todos vivimos aquí en la capital, pertenecemos parte a la cuenca del río Motagua, ¿verdad? Y tenemos la otra parte que va al río Villalobos, Amatitlán. O sea, todos vivimos en una cuenca y nuestras actividades van a impactar a la gente que vive río abajo. Entonces, esa es parte, digamos, del concepto de contaminación que puede generar en nuestro país. Es muy interesante entender eso, porque esto de que todos vivimos en una cuenca es algo que nos sirve mucho para ubicar que entonces todos podemos ser afectados por un megaproyecto. En la experiencia, Fausto, en la experiencia de ustedes específica que comenzabas a mencionar en el segmento anterior. Sí, bueno, es el caso de la mina Marlin, pues ya su nombre lo indica, un megaproyecto, es una industria extractiva a gran escala de minerales preciosos, en este caso oro y plata, en donde se remueven grandes cantidades de roca. Pero para llevar a cabo el proceso se hace uso de grandes cantidades de agua. En este caso hay datos en donde se ha dicho del estudio de impacto ambiental de la mina Marlin que utilizan 250.000 litros de agua por hora.
mientras que una familia utiliza 60 litros de agua. Entonces se da una competencia desleal por parte de la empresa con las personas que viven en las comunidades, porque ellos pueden hacer uso de las grandes cantidades de agua. Sin embargo, hay pobladores que no tienen acceso ni siquiera a agua entubada, porque hay una diferencia entre agua potable y agua entubada. Entonces no tienen ni acceso a ello y tienen que ir y tomar el agua de los ríos, ¿verdad? Entonces básicamente el impacto que se ocasiona es en los cultivos, en las familias y también en los animales que hacen uso del agua. Aprovecho para preguntar porque en la información de prensa uno a veces a este argumento oye una explicación que dice sí, pero devolvemos el agua al río, la usamos y regresa. ¿Es válida esa explicación? Exacto, regresa, pero entonces ya regresa contaminada, porque para llevar a cabo el proceso también hacen uso de químicos como el cianuro, otro tipo de químicos que le agregan al agua para hacer la separación del mineral con la roca. Es cierto, la empresa tiene un dique de colas en donde le da tratamiento al agua, pero ¿qué pasa? Estos químicos tienen que ir a parar a algún lugar y luego se hacen las descargas de forma no controlada, de forma irregular, a las cuencas, a los ríos, y en este caso aguas superficiales, la cuenca del río Cuilco. Entonces si el agua viene contaminada, pues estaríamos contaminando la parte de San Marcos, Huehuetenango, el río pasa a México, donde se cambia de nombre a río Grijalva, hasta desembocar en el Golfo de México. Entonces es toda la línea de contaminación que se da. Yo le quisiera preguntar, Guillermo, desde el Instituto Geográfico que tiene una visión macro, me imagino yo, ¿verdad? Como nos explicaba de las cuencas, ¿cómo se ve esto de los megaproyectos instalándose, como nos decía el ingeniero Páez, en río arriba? Sí, realmente dentro del Instituto Geográfico el tema de los megaproyectos lo estamos viendo desde el punto de vista de la cartografía digital a mayor detalle, ¿verdad? Posiblemente puntualizando el tema de la digitalización de información a nivel de escalas muy detalladas, se puede tener un análisis más integral en el tema del recurso hídrico y poder implementar algunas medidas de planes de manejo dentro de las cuencas que sean efectivas, ¿verdad? Claro, en estos momentos seguramente en estos megaproyectos hay cartografía digital a nivel muy local, muy puntual, entonces apostamos a generar información a detalle para que estos proyectos en un determinado momento puedan tener unas medidas de mitigación y contingencia más efectivas de lo que actualmente tienen. Ya. Y esto nos lleva, yo creo, a un tema muy importante, es el manejo y la regulación. Gerardo, ¿se puede realmente hablar frente a megaproyectos de manejo de cuenca? Pues mire, es buena pregunta, ¿verdad? Porque y la respuesta también también es bien interesante porque, digamos, no hay todavía mecanismos que den libertad para poder monitorear las actividades que hacen los megaproyectos. De hecho, en este momento el Ministerio de Ambiente o los informes que se tienen solo son bajo declaración jurada, con muy poca experiencia de las instituciones para poder monitorear megaproyectos, ¿verdad? Se les niega el acceso a las comunidades, a las poblaciones interesadas para ver qué está pasando. Y entonces ahí no se puede ver si hay manejo o no hay manejo de la actividad, sino que solamente se espera lo que diga la empresa. Entonces es importante abrir esos canales, tener la apertura para poder monitorear y poder ver en realidad si se está haciendo o no la actividad o las medidas de mitigación que se plantean en los proyectos que se están trabajando. La gente en Guatemala, lastimosamente, que viven cerca de los megaproyectos, se mantienen tensas, se mantienen preocupadas porque sienten que en cualquier momento les va a suceder cualquier cosa con la actividad que se está impulsando o la que ya está puesta en su lugar. Entonces, es difícil pensar de que se puede ver el manejo de la cuenca integralmente si no se tiene acceso al lugar.
Y eso nos lleva un poco, tal vez, lo que tú nos comenzabas a decir, Fausto, esto de los diques de colas y esto es parte del manejo. ¿Qué entendemos por manejo? Sí, bueno, es parte de las medidas de mitigación de la empresa, en este caso. Pero ya, si hablamos del manejo de cuencas, ellos tienen un plan de salida al momento que se va la empresa, pero este plan de salida no va acorde a la realidad, porque vemos que se hacen reforestaciones, pero en este caso de una sola especie, pino, cuando en la localidad hay diversas especies, las cuales se van exterminando. Entonces nunca vamos a regresar a la naturaleza lo que existía en su momento. Entonces ya hay un cambio en el uso de la tierra, y afectamos también la vida silvestre, ¿verdad? Fauna y flora. Entonces ese manejo, pues a mi parecer, no es como el que realmente se le debería de brindar, y mucho menos una reforestación en cabecera de cuencas, que sería lo ideal para mantener el recurso hídrico. En este caso, pues al contrario, hacen perforaciones para extraer el agua subterránea y hacer uso de ella en el proceso. Yo siento, Guillermo, que esta información que estamos teniendo de un caso específico como el de la mina, o de casos más en general, es preocupante en términos de preguntarnos si tenemos, si Guatemala tiene una capacidad de manejo de sus cuencas. ¿Puede tenerla potencialmente? Los problemas inician también desde el marco regulatorio, que no hay una ley de aguas, ¿verdad?, a nivel nacional. Y bueno, esta ley de aguas debilita mucho el actuar del Estado, ¿verdad? Y claro, hay ciertos artículos dentro de diversas leyes, está muy diseminada estas regulaciones, y esto limita el actuar del Estado en estos proyectos. Pero yo considero que es importante tomar en cuenta de que los municipios, las municipalidades cuentan con el Código Municipal, ¿verdad?, que es una herramienta fundamental en la cual se pueden apoyar para el manejo de sus recursos naturales dentro. Lo voy a interrumpir aquí con la parte de la legislación. Vamos a ir a un corte y regresamos en breve para seguir con este tema de recursos hídricos presente y futuro en Guatemala.